¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel y estoy muy contento una vez más de estar de regreso aquí en el podcast y muy contento ahora porque tengo un invitado especial. Está con nosotros un amigo y es Daniel Burgos. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino Podcast. Un privilegio poder estar aquí en Camino Podcast. Es una bendición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para la gente a lo mejor que no te ubica o que no te conoce, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de ti? Sí, claro. Pues yo me congrego en la iglesia de Cheque, que es Iglesia Abba, Avivamiento de Amor, aquí en Mexicali. Y lo que hago, pues sirvo en alabanza, toco la batería y a veces ahí le hago a la cantada. Y también sirvo en el Ministerio de Misiones, que es salir a expediciones y hacer amor por la ciudad, que es bendecir a nuestra ciudad. Y también sirvo en creativo. Así que hago un poco de todo. Pero sí, ahí estoy en Iglesia Abba. O sea, tienes el rol de servidor. Ajá, o sea, sí, servidor. Lo que tengas que hacer o lo que se necesite. Ajá, sí, lo que se necesite. Tu experiencia con el evangelio, con la iglesia, ¿tú llegaste a la iglesia o creciste en la iglesia? Yo crecí en la iglesia. Okay. Desde que yo nací, pues mis papás ya eran cristianos. ¿Naciste en una familia cristiana? Sí, nací en una familia cristiana. Entonces, toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida he estado, pues se puede decir que en el cristianismo y en todo esto. Gracias a Dios. Wow, qué padre. Sí, yo igual. O sea, yo crecí en una familia cristiana. Y sí, ha sido una experiencia el descubrir el evangelio dentro de una familia cristiana, ¿no? Porque hay unas personas que creen que las personas que nacen en una familia cristiana como pues ya conocen el evangelio, pero o sea, también hay un camino, hay una travesía que los hijos de familias cristianas tienen que atravesar y encontrarse con el evangelio. Sí, claro. Sí, qué padre que o sea, tú lo puedes encontrar, que yo lo puedo encontrar. Y bueno, para los que a lo mejor este es su primer episodio, quiero platicarles un poquito de la dinámica del podcast. Y en este espacio tomamos un libro y hablamos acerca del libro. O sea, nuestra intención no es hacer un análisis o una reseña muy exhaustiva del libro. No queremos hablar de todo lo que habla el libro. Tampoco lo vamos a estar citando no es un audiolibro. Queremos hablar de algunos puntos y apreciaciones que nos resultaron interesantes. Y en esta ocasión tenemos un libro muy bueno. Sinceramente, no esperaba nada. No lo conocía cuando lo sugirió Dani. Pero lo empecé a leer. Ya había escuchado de este libro, pero yo no sabía nada. Lo empecé a leer y resultó una joya. Es un libro muy, muy bueno. Y ese libro Radical, y el autor es David Platt. El libro es de editorial Unilit. Entonces, vamos a hablar acerca de este libro. Es Radical, de David Platt, de editorial Unilit. Entonces, Dani, platícanos, ¿cómo llegaste al libro? ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿por qué decidiste leerlo? Y tu impresión, ¿cómo fue desarrollándose conforme ibas leyendo el libro? ¿Cambió? ¿Era lo que esperabas? ¿No era lo que esperabas? Pero platícanos un poquito de tu experiencia. Yo lo conocí, yo creo que el año pasado, a inicios del año pasado. En marzo del año pasado yo fui a un viaje misionero que fue en Sierra Tarahumara, que es la Sierra de Chihuahua. Y llegando del viaje a mi casa, a Mexicali, recordé que me habían recomendado un libro que se llama Radical y que hablaba sobre dejar tu vida para seguir a Jesús. Y entonces, lo que hice, pues, le pregunté a mis amigos si alguien lo tenía, porque yo no lo tenía. Entonces, me lo prestaron y lo fui leyendo. Y como tú dices, yo tampoco esperaba algo porque no lo... O sea, en sí lo más lo había escuchado, pero no lo conocía. Pero al irlo leyendo, de verdad, es un libro tan bueno y que me enseñó demasiado y que me recordó muchas cosas y que me centró demasiado también. Entonces, desde el momento que lo leí, del momento que lo iba leyendo, iba haciendo algo en mi vida ese libro.
por obviamente Dios, ¿no? Hablando a mi corazón, hablando a mi ser. Ok. Para empezar con el mensaje del libro, creo que hay títulos que dejan como claro cuál es el objetivo del libro. Aquí ya hemos analizado algunos, hemos hablado de algunos y a lo mejor el título del libro ya te va diciendo hacia dónde gira o cuál es el propósito o el perfil del autor hacia lo que quiere decir o lo que quiere comunicar con el libro. Pero este libro se llama Radical. En lo que tú entendiste acerca del libro, ¿a qué crees que se refiere David Platt o por qué crees que David Platt titula su libro Radical? ¿A qué se refiere? Yo creo que, pues como tú dices, ¿no? Radical, ya al leer la palabra eso piensas algo, ¿no? Piensas como para qué rumbo va este libro. Y yo creo que al leer este libro, yo veo que simplemente es dejar tu vieja vida y vivir la vida conforme a Cristo, ¿no? Dejar todo lo pasado, dejar viejas costumbres y de verdad vivir una vida para Jesús, una vida que se parezca a la de Él, una vida para darle gloria y honra a Dios. Yo creo que a eso se refiere o en eso va encaminado el nombre Radical. Dejar lo viejo y vivir una vida cerca de Jesús y cada vez más parecido a Él. Sí, se me hace bien interesante cómo el autor empieza a hablar de diferentes aspectos, ¿no? De la vida cristiana, en sí del cristianismo, del mensaje cristianismo, pero me encanta cómo le va agregando el título de Radical. Por ejemplo, cuando habla del compromiso que debe de tener todo cristiano, se refiere al compromiso radical. O acerca del cambio, como un cambio radical. O sea, la entrega como una entrega radical. Cuando habla del mensaje, habla de un mensaje que es radical. O sea, creo que es un adjetivo, ¿no? El adjetivo que le agrega a esos términos, a esos conceptos, o sea, como que abre un montón el panorama, ¿no? Bueno, yo puedo tener un compromiso con el Señor. Pero cuando David Platt dice el compromiso debe ser radical, o sea, debe ser completamente diferente o completamente separado de los otros compromisos que tienes. El compromiso con Dios debe ser de manera radical. Incluso el mensaje del Evangelio es un mensaje radical. Entonces, es algo que no se parece a nada, que cambia por completo la percepción o la expectativa que alguna persona puede tener del mensaje. Pero algo que se me hace bien curioso, Dani, es el background del autor, de David Platt. Este hermano es un pastor de los Estados Unidos, pero es misionero, ¿no? Y a lo largo del libro, aunque no es un libro misionero, porque fue escrito por un misionero, este libro no es un libro que habla de las misiones, pero lo enriquece un montón. ¿Por qué crees que la perspectiva, los ojos de un misionero la visión que tiene como misionero, en qué influye en su manera como él ahora percibe su propia iglesia y su manera de vivir la fe cristiana? Ok. Yo creo que ahorita, conforme pase este capítulo, vamos a ir hablando poquito más, ¿no? Pero, David Platt es un pastor misionero y yo creo que influye mucho porque un misionero en el campo tiene que vivir radicalmente porque tiene que estar dispuesto a perder todo. Tiene que estar dispuesto a perder su comodidad, tal vez su familia, tal vez su trabajo bueno que tenía antes, tal vez su país, tal vez todo lo que puede ser cómodo para a la vista de un hombre normal, tiene que estar dispuesto a perderlo. Porque va a ir a países o a pueblos donde lo único que va a tener para hacer es hablar de Jesús y
Y tal vez no va a haber esta comodidad. O tal vez no va a haber la libertad de hablar de Jesús. Tal vez no va a haber la facilidad de hablar de Jesús. Y va a tener que estar en su mente diario, yo creo, tengo que ser radical por amor a Jesús. Tengo que ser radical porque Él es alguien que vale la pena perderlo. Por el que vale la pena perderlo todo. Y yo creo que David Platt, al ser un pastor misionero, puede verlo de esa manera. Yo he vivido esto. Tal vez los próximos misioneros que vayan al campo van a vivir esto. Entonces, tienes que ser radical al momento de que estés allá, ¿no? Porque vas a perder mucho materialmente. Creo que algo que nos pasa a nosotros en la iglesia occidental, o sea, de este lado del mundo, a lo mejor el campo misionero al que se ha enfocado David Platt es más al lado oriental. Pues sí, no tanto en América del Norte o en Europa. Creo que la cultura occidental es una cultura cristianizada. O sea, de alguna manera todos tienen una noción del cristianismo, aunque pueda tener sus matices sí, y sus errores, pero todos aquí tenemos una manera de ver el cristianismo. O sea, todos tenemos una idea de quién es Jesús, aunque solo te acuerdes de Jesús en Semana Santa y Navidad, pero todos tenemos una noción de lo que es ser cristiano. Entonces, para nosotros resulta ser muy cómodo y muy conveniente vivir en una cultura así, porque nuestro compromiso con Dios o nuestro compromiso con la fe no se ve tan radical. O sea, en algunos contextos o en algunas épocas ha resultado como cool o de moda ser cristiano. Sí. Pero cuando estás en otras culturas, en otros contextos donde te puede costar la vida, literalmente, sí. Ahí puedes ver lo radical del mensaje, lo radical del compromiso, lo radical de la entrega. Entonces, ¿cómo así de manera general, para no hablar específicamente de uno de los capítulos, de manera general, ¿cómo crees que esa visión que tuvo David Platt en sus viajes misioneros influyó en su manera como él ve su propia iglesia? Porque él es pastor de una iglesia y habla muchas veces de su iglesia. O sea, ¿cómo crees que lo que él vivió en el campo influyó en la manera como ve su iglesia o cómo ve la iglesia de este lado del mundo? Creo que demasiado. Demasiado, porque como tú dices, donde nosotros vivimos, donde David Platt pastorea, que es Estados Unidos, literal, la mayoría yo creo que escuchó de Jesús. Ajá, como tú dices, ¿no? Y David Platt se va a Asia y va a países donde no existe Jesús. Donde no se escucha de Jesús. Donde nadie tiene una noción de Jesús, así como, yo escuché alguna vez. Y personas que conocen a Cristo y viven radicalmente. Yo creo que David Platt, al ver a esas personas que fueron quitadas de su familia, porque es una deshonra en muchos países ser cristiano y abandonar sus religiones. Yo creo que David Platt, a ver a personas vivir en riesgo cada día de morir por conocer a Jesús, yo creo que obviamente cambió su mentalidad, cambió su forma de ver la iglesia y al volver, yo creo, a Estados Unidos, pues es, ok, aquí no está prohibido, aquí no sufrimos persecución, puede ser, pero sí podemos vivir radicalmente por amor a Jesús. El autor habla doblemente de un compromiso radical, ¿no? De una manera de entregarse al mensaje o de vivirlo y de creerlo, ¿no? Porque algunas personas pueden sentirse muy cómodas yendo a la iglesia, pero no tienen un compromiso real con la fe que se supone que deberían estar siguiendo. O sea,
pueden seguir la fe o seguir en esta ola o en este moda de ser cristiano de alguna manera, pero realmente no hay un compromiso, no hay un compromiso real. Y porque resulta que pueden estar muy cómodas viviendo algunas verdades que les resulten fáciles de abrazar, pero hay unas verdades que no les resulten fáciles de abrazar. O sea, por ejemplo, el abandonar el pecado es algo que pues a muchas personas les resulta imposible o no les resulta agradable, porque lo que les agrada resulta que Dios lo llama pecado. Sí. Entonces, ¿por qué resulta tan común que haya gente que decida en no comprometerse con la fe que se supone que está abrazando, sino le resulta más cómodo estar viviendo pues como un pie en la iglesia y un pie en el mundo? O sea, ¿qué crees que se deba a que las personas no sienten ese compromiso radical del que habla David Platt? Yo creo... está difícil, o sea, decirlo, ¿no? Pero yo creo que si una persona, como tú dices, ¿no? Está un pie en la iglesia, un pie en el mundo y va los domingos y vive una vida cómoda de cristianismo, ¿no? Puede decirse. Yo creo que es porque no ha conocido a Cristo. Porque cuando vas a su palabra y lo conoces más y más y más, no queda más que enamorarte más y más por Él y de verdad querer vivir para honrarlo y para glorificarlo. Lo vemos en la vida de los discípulos que al conocerlo más y más y más se enamoraron más de Él y más estaban dispuestos a morir de la forma que fuera para honrarlo y glorificarlo a Él. Yo creo que ahí radica todo en eso. En que esas personas no han conocido a Cristo. Simplemente no han estado en una relación profunda con Cristo. No han escarbado más y más y más, sino que han vivido una vida superficial y un cristianismo súper superficial de domingo. Fíjate que eso que dices es súper interesante porque y es triste que hay veces que vamos a las iglesias, incluso hay iglesias enteras que viven un cristianismo sin Cristo. Entonces, obviamente resulta sumamente difícil, yo diría que imposible, entregarse a una fe porque no tienen como el incentivo correcto. Sí. O sea, no tienen la fuerza, pero tampoco tienen la razón para hacer ese compromiso tan radical, esa entrega tan radical. Pero eso que dices es súper cierto. Conforme nosotros vamos conociendo de la persona y de la obra de Cristo, o sea, resulta natural o resulta, o sea, como lo lógico es rendirte ante eso. Sí. O sea, definitivamente, bueno, yo tengo una teología más inclinada hacia Dios es el que obra la regeneración en una persona y, claro. Y si nosotros podemos buscar de Dios y seguirlo es porque Él inició una obra en nosotros. Pero hay veces que no nos resulta como viable abandonar ciertas prácticas, no nos resulta viable dejar ciertas amistades o dejar ciertas influencias porque no vemos lo hermoso o lo maravilloso de poder seguir a Cristo. Yes. O sea, claro, o sea, yo no voy a dejar todo esto porque no veo la conveniencia. Pero cuando encuentras a la persona y la obra de Cristo es como encontrar un tesoro, yes. ¿no? O sea, por el que vale la pena venderlo todo, sí. por encontrarlo. Sí, totalmente. Sí, como en el libro hay un pequeño párrafo donde habla de eso del tesoro.
que es como... Lo platica como una historia, ¿no? Llegas con tu familia y le dices a tu familia, hey, papás, voy a vender todo lo que tengo porque voy a comprar ese terreno donde hay un tesoro. Y tus papás, ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender tu carro? ¿Cómo vas a vender tu patrimonio? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y tú le dices, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Y lo haces, ¿no? Vendes todo lo que tienes. Pero porque tú sabes que en ese tesoro hay más valor de lo que nunca pudieras tener. Ni aun teniendo 20 vidas, pudieras tener ese valor. Entonces tú vendes todo lo que tienes porque al mismo tiempo vas a ganar más de lo que nunca pudieras ganar. Entonces, creo que al encontrarte con Cristo, tú ganas más de lo que nunca puedes ganar en este mundo. Creo que a las personas en el mundo o las personas que no conocen de Cristo les resulta como increíble o es una locura. O sea, abandonarlo todo por Cristo. Y me refiero a abandonarlo todo es abandonarte a ti como el que le da dirección a tu vida y seguir la dirección que otra persona te va a dar. Para algunas personas en el mundo resulta como una locura. O sea, ¿cómo es que vas a abandonar tus sueños? ¿Cómo es que vas a abandonar tus logros? ¿Cómo es que vas a abandonar todo lo que has construido, lo que has obtenido, por seguir la filosofía de alguien más? Y la verdad, teniendo en cuenta que el hecho de que nosotros podamos ver y seguir a Jesús es una obra que es un milagro que Dios hace. Sí. O sea, es como resucitar a un muerto, es como darle vista a un ciego. Si yo me pongo a pensar en eso, las personas que no conocen del Señor, pues son muertos espiritualmente, son ciegos que no pueden ver lo que yo sí he visto. Y aunque yo le diga a una persona, porque lo que David Platt hace referencia es a la parábola del tesoro perdido, una parábola de Jesús, donde Jesús dice que el evangelio o el reino es como un hombre que encontró un tesoro y que vende todo lo que tenía para comprar ese terreno. El terreno donde estaba donde estaba ese tesoro. Y eso que dices es cierto. O sea, alguien que no ha visto el tesoro va a decir, estás loco. Es una locura. Pero el problema no soy yo. El problema es que tú no has visto el tesoro. Yo vi un tesoro. Sí. Y los que hemos conocido al Señor, lo que hemos conocido a Jesús, hemos visto el tesoro que es. El problema es que tú no lo has conocido. Sí. Creo que esa es una de las cosas que motiva a David Platt o que motiva a muchos de los misioneros. El decir, hey, yo he encontrado un tesoro y el hecho de que para ti sea una locura es porque tú no lo has visto. Eso, lo que nos debería de motivar es no a quedarnos con el tesoro, sino ir a decirle a los demás, hey, he encontrado un tesoro. Totalmente. Y me encantaría que tú también lo vieras. Sí. Entonces, pero hay una cosa que ahorita ya lo estuviste mencionando, yo también ahorita lo mencioné, y es entregarlo todo. Entregar tus sueños, entregar entregar tus logros. Algunas personas pudiesen pensar que entregarlo todo significa ser un misionero. No. O sea, David Platt es un misionero y su experiencia misionera enriquece muchísimo su teología, la manera como él ve su vida y como ve la iglesia. Pero eso significa que todos tenemos que tener esa experiencia misionera. O sea, todos tenemos que ser misioneros. O sea, aceptar el compromiso radical es todos. Tenemos que irnos a la India o irnos a Asia o todos tenemos que irnos a la Sierra Tarahumara. Mira. ¿Cómo lo ves tú? No que todos vámonos, ¿no? Porque también aquí hay trabajo. Correcto. Eso que tú decías de decirle a alguien más, hey, mira ese tesoro. Te lo presento, ¿no? Estoy seguro que hay alguien en tu familia que no conoce ese tesoro.
Yo sí me quiero ir. O sea, yo personalmente sí me quiero ir. No sé a dónde, pero sí me quiero ir. Pero no. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Sí, hay mucho... Literal, hay demasiadas personas que no conocen de Jesús. Y sí hay pocos obreros. O sea, en el campo, misioneros. Obviamente sí impulsaría a los más que se puedan a irse, ¿no? A los más, pero aquí hay mucho trabajo. Estoy seguro que si me estás escuchando, en tu familia hay gente que no conoce ese tesoro. En tu trabajo, en tu escuela hay gente que no conoce ese tesoro. Entonces ahí puedes empezar. Y también eso para mí es hacer misiones. No solamente hacer misiones es salir a otro país, sino hablarle de Jesús a alguien más. Y hacer discípulos, ¿no? Que es la gran comisión. Que es lo que Dios nos manda, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos la tarea de hacer discípulos. Pero no estoy seguro si todos van a salir, ¿no? Al campo misionero así a otro país. Entonces, ¿a qué nos referimos con entregarlo todo? O ya dijimos que, o sea, tú y yo somos creyentes, hemos creído y confesamos a Jesús como el Señor y hemos encontrado un tesoro en Cristo. Y es como que, ok, yo estoy seguro que vale la pena entregarlo todo a Jesús, todo Sí. por Jesús. Pero ¿a qué nos referimos? Porque si David Platt, para usar las terminología del libro, la entrega debería ser radical. Sí. O sea, debería ser algo que a los ojos de otras personas que no han visto ese tesoro resulta una locura. Uh-huh. ¿A qué nos referimos entonces cuando decimos que vale la pena entregarlo todo por Jesús? ¿Qué decimos todo? ¿A qué nos referimos con todo? Un ejemplo puede ser a todo mi deseo carnal. Puede ser un ejemplo. A todo lo que mi carne desea, que está mal obviamente, y llegar al punto donde, ok, mi carne desea esto, pero no, esto no te honra a ti, entonces yo decido lo que te honra. Que lo escuché en un podcast de Robert Barriger, con su hijo Taylor Barriger, se llama Haciendo Iglesia, creo. Y hablan de filtros que tienen. Y el primer filtro es como, creo que se llama, esto agrada a Dios. Entonces el pastor Robert dice que antes de hacer alguna cosa, él va a esa pregunta. ¿Esto agrada a Dios? Entonces yo creo que el ser radical es, obviamente, vivir como Jesús. El ser como Jesús, el cada vez más íntegro, más lleno de su palabra. Porque, el libro habla mucho de la vida de David Platt, de lo que hizo en Asia y todo esto. Pero el ser radical no significa... O sea, no porque yo no esté en otro país predicando. No, yo estoy bien si no soy radical. O yo estoy bien si no dejo el pecado que tengo batallando 1 año, 2 años, 3 años. No. Yo estoy bien aquí. No soy misionero, no estoy en otra parte. No, el ser radical es dejar todo lo que te aleja de Cristo. El ser radical es acercarte... Bueno, el parecerte cada día más a Él. Y todos, eso sí, para mí todos estamos llamados a ser radicales. A parecernos a Cristo cada día más. Y obviamente va a llegar el momento donde Él nos va a perfeccionar. Que lo esperamos todos, creo. Pero sí, cada día más como Jesús. Y... O sea, sí. esa es la parte radical de la entrega, ¿no? Pero, o sea, creo que se ha popularizado mucho en las iglesias. O se ha popularizado un mensaje donde la entrega o el compromiso no es tan radical. O sea, ahorita dijiste que todos esperamos el día en que el Señor va a terminar esa obra que inició en nosotros. En Filipenses 1:6, la obra que Dios inició en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y sabemos que los que hemos sido justificados, estamos siendo santificados. Y no, o sea, todo
Romanos capítulo 6, o sea, es una muestra de que si ha sido justificado, está siendo santificado. Yes. La evidencia de que alguien ha sido justificado es que está siendo justificado. Entonces, evidentemente hay una parte donde Dios está obrando y está haciendo una obra en nosotros, ¿no? Pero creo que se ha popularizado mucho en las iglesias donde el mensaje del evangelio no requiere una entrega radical. O sea, no sé, yo creo que con una de las mejores intenciones o con el afán más noble de llevar el mensaje a todo el mundo, hemos como minimizado el compromiso o la entrega que debemos de tener hacia el Señor. O sea, hemos hecho muy ligera la parte de aceptar ese compromiso. Sí. O sea, yo he visto y he participado en campañas o en eventos donde a la gente le preguntas ¿quién quiere aceptar al Señor? Y muchos levantan la mano y los contamos y les aseguramos, eres salvo. O sea, yo voy a un centro de rehabilitación muy seguido. Uh-huh. Y es bien común. Ahí pregúntales en el centro de rehabilitación, ¿quién quiere aceptar al Señor? Todos. Todos levantan la mano. O sea, te aseguro que si vas a una cárcel, lo más seguro es que todos levanten la mano. Todos quieren aceptar al Señor. Todos, o sea, todos lo hacen. En una campaña, con un montón de enfermos, muchos van a decir, yo acepto al Señor. Pero lo que la mayoría de las personas quiere, o sea, no es un compromiso con Dios. Lo que quieren es su bendición. Lo que quieren es el milagro, pero no quieren aceptar ese compromiso radical. ¿Tú cómo ves a nuestra cultura? ¿Crees que se ha popularizado mucho este tipo de compromisos muy ligeros? ¿O cada vez más tendemos a hablar de un compromiso radical con Dios? Yo creo que sí se ha vuelto más light. Porque yo antes, no sé, cuando estaba adolescente, niño, yo sí miraba más, no sé, esto es blanco y esto es negro. O sea, es por aquí y por aquí, ¿no? Y conforme van pasando los años, yo sí veo en muchas partes el mensaje como, no sé, está bien no estar bien o no sé. O sea, esa frase está sonando mucho. Sí, está bien. Y creo que hay una frase que yo he escuchado mucho, es Dios te ama tal como eres. Entiendo lo que quieren decir. O sea, que Dios nos acepta tal como somos. Porque o sea, Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no nos pide que cambiemos para salvarnos, sino que nos salva para cambiarnos. Yes. Entiendo esa parte. Pero creo que es una media verdad cuando decimos, cuando damos a entender que el cambio no importa. O sea que así como estás, Dios te acepta. Dios te acepta como vienes, pero te acepta para cambiarte. Claro. Entonces creo que sí, o no has escuchado esa parte, esa falta de compromiso al cambio. Sí. Porque lo que Jesús dice es, a ver, el mensaje de Jesús es, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. O sea, el que me quiera seguir tiene que morir a sí mismo. Pero el mensaje que a veces se populariza es, no, Dios le encanta como eres. Le encanta lo que eres y como eres. Y por eso Dios te aceptó. Pero
O sea, ¿tú cómo ves el mensaje bíblico? ¿El mensaje bíblico es así? ¿El evangelio se presenta así? No. No. O sea, obviamente que antes de conocer a Cristo vivimos una vida pues en muerte, ¿no? Y al momento de que, ¿verdad? Conoces a Cristo y claro, Dios nos ama. Eso sí, obviamente Dios nos ama. Pero una vez que conoces a Cristo, para mí hay una línea. Hay una línea y a partir de esa línea, obviamente tiene que haber cambios. Ahí me viene a mi mente, no me acuerdo en qué parte está, pero el de por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que una persona que conoce a Cristo, obviamente va a haber frutos, va a haber cosas que te digan, esta persona está caminando en Cristo, está caminando con Jesús. Y ese mensaje que es muy popular de Dios te ama, así, obviamente sí nos ama. Y así como eres y no ocupas cambiar, así estás bien, porque sí lo he escuchado. Para mí, para nada es el mensaje correcto. Porque, así como tú dices, Cristo nos encuentra para irnos cambiando, para irnos moldeándonos más y más y más como Él. Y claro, cuando te conoces a Cristo y te vas enamorando de Él, por consecuencia tú vas a querer cambiar, por consecuencia tú vas a querer quitar cosas que antes hacías. Entonces, no, para mí ese mensaje de está bien, Dios te ama así y sigue dándole así, para mí es incorrecto. El mensaje que no es estrictamente el mensaje bíblico, o el evangelio que no se presenta en los términos de la Biblia, no es el evangelio. Yes. O sea, el evangelio es el mensaje que se presenta en la escritura. Cuando nosotros tratamos de hacer un mensaje más digerible, vamos a dar un mejor mensaje, un mensaje más popular, un mensaje que pueda ser aceptado por más personas, pero no es el evangelio bíblico. El problema o lo alarmante es que si no es si el mensaje que estamos transmitiendo no es el evangelio, no estamos llevando el tesoro que hemos encontrado a las demás personas. Las demás personas siguen sin conocer al tesoro. Yes. O sea, las personas que nosotros podamos alcanzar, o todas esas personas que levantan la mano para aceptar a Cristo, pero en términos no en términos de entrega, sino en términos simplemente de obtener algo de Dios, no algo que tú le vayas a dar. O sea, porque ciertamente el encontrar a Cristo es encontrar un tesoro que vale cualquier otra cosa. Pero para conseguirlo, o sea, la parábola que citaste al principio, para conseguir ese tesoro hay que entregarlo todo. Yes. Entonces, alguien que no lo entrega todo es alguien que no ha recibido ese tesoro. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo alarmante es si seguimos proclamando o expandiendo un mensaje que no tiene el poder del evangelio, que no es el evangelio, no tiene el poder del evangelio, tampoco tiene el poder de transformar la vida de nadie. Yes. Lo más, yo creo que lo más alarmante es que no tiene el poder de salvar del infierno a nadie. Entonces, creo que resulta necesario y muy importante en siempre proclamar el evangelio bíblico, un evangelio o un mensaje que requiere entrega, ¿no? Y que requiere compromiso. Sí. Hay una historia o una anécdota que comparte David Platt. Es acerca de un contacto que él tuvo con la iglesia en Asia. Él le llama la iglesia secreta, ¿no? Uh-huh. Y él vio un compromiso
muy diferente. O sea, para él fue muy impactante, ¿no? ¿Nos podrías contar, o sea, lo que David Platt comparte acerca de su contacto con la iglesia secreta? Sí, David Platt va a Asia. No sé en qué país o en qué ciudad, no sé. Pero dice David Platt que llega a la iglesia secreta. Así le pone él, ¿no? El nombre, la iglesia secreta. Y dice que están unas personas ahí y que él les empieza a enseñar. Él les empieza a enseñar Biblia y entonces que lleva como 1 hora y media. Entonces yo pienso, ¿no? 1 hora y media aquí en nuestra cultura, pues ya es algo, ¿no? Ya es algo de enseñanza. Ya es como que hay personas ya distrayéndose de que voy al baño, de que me muevo para otro lado, me muevo, ¿no? Y entonces dice David Platt que él termina y que le dicen ellos como, no, queremos más. Queremos más. Y que David Platt se asombra y que sigue. Y creo que se hace en la noche. Y entonces ya no. Y entonces ellos le dicen, no, pues mañana también queremos. También queremos que nos enseñes. Y queremos que nos enseñes más temprano todavía. Y entonces David Platt dice que se quedó impactado y que sí lo hizo. Y entonces que duraron creo que todo el día. Y durante unas semanas, todos los días, demasiadas horas, él enseñándoles Biblia. Porque ellos estaban apasionados. Ok, la iglesia secreta con un contexto donde ellos estaban arriesgando sus vidas al estar en ese lugar, al estar escuchando de Jesús. Eso me impacta demasiado. Ver el amor y ver el hambre que ellos tenían por Cristo, a pesar de no sé cuánto tiempo de haberlo conocido. A pesar de lo que hablamos un poquito antes, de personas que tal vez perdieron sus familias, que tal vez perdieron sus trabajos, que tal vez perdieron todo lo que tenían. Tal vez su casa donde dormir, por solamente conocer más de Cristo. Ese es el contexto de la iglesia secreta. Y me impacta demasiado porque estas personas son radicales. El hecho de querer durante semanas, todos los días, no sé cuántas, más de 12 horas al día, yo creo, estar aprendiendo de Cristo, estar aprendiendo de su palabra, solo hace preguntarme a mí, ¿no? A mí personalmente, ¿qué estoy haciendo? El preguntarme a mí mismo, ¿estoy viviendo una vida radical? ¿Estoy viviendo una vida que se parezca cada vez más a ti? Está muy impactante la historia de la iglesia secreta. Sí, ahorita dijiste algo que creo que es muy importante hacer énfasis. Es que estas personas están viviendo en una parte donde el ser cristiano era ilegal. Sí. O tenían que reunirse en secreto porque no había libertad de culto. No se podían reunir. Entonces, de hecho, David Platt dice que cuando se reunieron llegaban como a diferentes horas, como para que no vean que llegaron muchas personas al mismo tiempo. Y era algo muy pequeño, era una reunión muy pequeña. Pero la reunión o giraba en torno a la enseñanza de la palabra. Sí, totalmente. David Platt estaba enseñándoles la Biblia. Y ellos estaban, las personas que se habían reunido ahí estaban fascinados cuando estaban conociendo de las Escrituras. Sí. O sea, lo que el misionero estaba haciendo era compartir de las Escrituras. Y cuando se hizo de noche y que pues tenían que irse a descansar, ellos querían conocer más de las Escrituras. Sí. O sea, porque creo que nosotros, como la iglesia del occidente o la iglesia latinoamericana, o voy a hablar aquí en Mexicali, queremos conocer de Dios a través de muchos otros medios, pero no buscamos a Dios en su palabra. Sí. O sea, lo sorprendente de esta iglesia, o sea, esta iglesia estaba poniendo en riesgo su vida. Sí. O
su libertad por lo menos, pero podría estar poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares si los llegaban a encontrar. Y lo hacían no para reunirse a convivir, no estaban ahí para pasarla bien, no estaban ahí para no sé, hacer una obra de teatro, no estaban ahí para aprender a cómo relacionarse mejor unos con otros, cómo tener un mejor matrimonio, cómo conseguir pareja. O sea, no estaban ahí para aprender de cualquier otra cosa. Ellos estaban ahí para conocer al Dios de la Biblia. Sí. Y lo que David Platt les estaba enseñando era la Biblia. Sí. Se me hace bien sorprendente cuando dice que no sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero creo que la última semana que estuvo ahí le dijeron estas personas, es que nosotros no conocemos el Antiguo Testamento. O sea, nos podrías explicar. Y dice David Platt que, o sea, toda la semana habló desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, y la gente estaba fascinada, hambrienta, pero del Dios de la palabra, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué crees, o en tu experiencia, que a nosotros, en este lado del mundo, no tenemos esa misma hambre por el Dios de la Biblia y estamos tan enfocados en cuanta actividad y cosa buena? No estoy diciendo que no, pero estamos más enfocados en otro tipo de cosas que encontrarnos con el Dios de la palabra. Pues mira, voy a decir algo que dice David Platt, ¿no? Durante esa estadía que estuvo en Asia, él como que describe un poquito la reunión. Y dice, no hay sonido, no hay luces, no hay guitarra, no hay entretenimiento, no hay sillas con colchoncito, no hay snacks, no hay calefacción ni aire acondicionado. Nada más que el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Y dice, y aunque parezca extraño, eso es suficiente. Yo creo que la diferencia es que para ellas, esas personas, la palabra de Dios era suficiente. Y a veces para nosotros no. A veces buscamos tantas actividades que tristemente dejamos a un lado la palabra de Dios y lo digo con tristeza, lo digo porque veo esta historia y también David Platt pregunta, ¿qué pasaría si yo en mi iglesia quitara las luces? ¿Qué pasaría si yo en mi iglesia quitara el aire acondicionado? ¿Qué pasaría si yo en mi iglesia quitara todo el sonido, quitara todo lo bonito y quedara fea? ¿Qué pasaría? ¿Seguirían los mismos miembros en mi iglesia? ¿Seguiría la misma hambre por Cristo? Y yo me hago esa pregunta y es como, Daniel, ¿tú seguirías en la iglesia si eso pasara? ¿Tú seguirías en tu iglesia si de repente ya no hay nada, solamente más que tu pastor hablando de Jesús y predicándote la Biblia? Y yo anhelo y espero que si llegara a pasar eso, yo poder seguir ahí, ¿no? Y yo anhelo cada día el decir, Jesús, Cristo, Dios, tu palabra es suficiente. Tu palabra es suficiente. Entonces, a esa pregunta que tú me haces, yo creo que no buscamos tanto los tiempos para leer su palabra porque tristemente su palabra no es suficiente o no es tan llamativa como otras actividades o no es tan vista como otras actividades. Y lo creo porque veo esta historia de esta iglesia donde no había nada. Y también lo puedo confirmar porque, como les dije al principio del podcast, he ido a varios viajes misioneros y estando en la Sierra Tarahumara, les doy un poquito de contexto. Perdón, cheque si hablo aquí mucho. Esto es tu tiempo, Adelante.
he ido varias veces a la Sierra Tarahumara y un saludo a los pastores Ordóñez, si escuchan esto, a Edna, a Chucky, todos ellos, que son los pastores con los que llegamos en Sierra. Saludo. Y al llegar a un pueblo que se llama Huahuachérare y ir a predicar de Jesús a las personas tarahumaras y ver el contexto de ellas, de que caminar 4 horas caminando, y no creas que traen tenis Nike, no creas que traen tenis Adidas o tenis para caminar, para correr, no. A veces andan descalzos, a veces traen huaraches de llanta que no es nada cómodo, y caminar 4 horas para que bajo un árbol tú les prediques de Dios, del Dios de la Biblia. Ahí veo que literal para estas personas la palabra de Dios es suficiente. Entonces yo también lo creo, que la palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros. Y tampoco en la Sierra Tarahumara hay luces, tampoco en la Sierra Tarahumara hay sillas. Literal nos sentamos ahí en la tierra, ahí pegándonos o sea, puede ser incómodo tal vez, pero eso es lo que distingue estas dos historias, o lo que tienen en común. Que no hay comodidad, pero la palabra de Dios es suficiente. Y ya como respuesta a tu pregunta, ¿por qué no valoramos tanto la palabra de Dios? Porque para nosotros no es suficiente. Esta parte, yo sé que para algunas personas puede resultar como que muy fuerte. Ajá, está fuerte. La parte de decir que, o sea, a veces las comodidades, lo atractivo de ciertas comunidades, no es la palabra. Y creo que es igual que tú, lo digo con mucho respeto y con temor y con tristeza, que hay comunidades cristianas que han dejado la Biblia a un lado. Y lo que las vuelve atractivas no es el mensaje del evangelio, no es la palabra. Es todo lo que envuelve, todo el desarrollo, todas las luces, toda la música, toda el compañerismo, todas las actividades o la cafetería. Son muchas cosas que pueden atraer a muchas personas a la iglesia, pero el problema es que cuando lo que nosotros hacemos para atraer personas no es la palabra, no vamos a atraer a ovejas del Señor. Vamos a atraer a no creyentes. O sea, los creyentes anhelan la palabra. O sea, lo que yo veo es que estas personas son creyentes de verdad. Sí. A mí me resulta muy sorprendente cuando nosotros tenemos actividades en la iglesia que se centran en la palabra. O sea, a ver, no quiero decir que yo no tengo nada en contra de hacer una comunidad atractiva. Eso está bien, me gusta. Yo tampoco quiero decir, no, yo amo mi iglesia, la amo con todo mi corazón, yo amo igual. Como se ve y todo. Sí, me encanta que nosotros nos congregamos en Avivamiento de Amor aquí en Mexicali y nos encanta. Sí, claro. Me gusta mucho la comunidad y me gustan mucho los talentos y las actividades que se hacen en la iglesia. Me encanta. Pero nosotros también tenemos espacios donde vamos a apagar todo eso. Sí. Y vamos a concentrarnos en la palabra. O sea, hay actividades en la iglesia donde tenemos espacios donde hacemos eso, ¿no? A mí me resulta sorprendente cuando la iglesia responde a los estudios de la palabra. Sí. A mí no me sorprende que lleguen, que el auditorio se llene cuando se apagan las luces, se prenden las luces del escenario y yo, gracias a Dios por los músicos, Dani, claro. Gracias por servir en tu talento. O sea, son excelentes músicos, excelentes cantantes. A mí no me sorprende que vaya mucha gente y le guste eso. Eso pues es normal, porque es normal. Un buen espectáculo le puede gustar a cualquier persona. Pero cuando las personas se reúnen en torno a la palabra, a un estudio, eso a mí me resulta sorprendente.
eso resulta algo o sea, para mí es un milagro. O sea, que una persona esté buscando de la palabra me resulta un milagro. Me acuerdo que la última vez que me tocó predicar ahí en la iglesia, me tocó dar un mensaje que no es muy popular, hablar de el rol del esposo y la esposa. Entonces, yo estaba muy nervioso por el tema, ¿no? Y pues por el compromiso que yo tenía de compartir la palabra. Uh-huh. Y hice mi mayor esfuerzo. Y me acuerdo que se me acercó después del mensaje una pareja. Y me dijeron que era la primera vez que iban a la iglesia con nosotros. Okay. Yo dije, santo Dios. Casi les decía, espérense a la próxima semana que venga el pastor y que lo escuchen predicar. Y ahí casi les pidas perdón. Sí. No toman una decisión hasta que escuchen al pastor. No, pero lo que ellos me dijeron, hermano, gracias por predicar la palabra. Nosotros estamos buscando una iglesia donde se enseñe la palabra y eso es lo que queremos. Y gracias a Dios hasta ahorita yo los he visto en la iglesia, han seguido ahí. O sea, el enfoque incluso de la predicación, porque también me resulta bien triste que incluso en la predicación el enfoque no sea la palabra en algunas comunidades. Pero digo, gracias a Dios por la iglesia y por el pastor. Saludo al pastor Ismael. Porque con nosotros el enfoque es el predicar la palabra y predicar el evangelio. Entonces, resulta sorprendente cómo las personas se reúnen en torno a la palabra. Pero cuando el enfoque no es la Biblia, lo que atraemos a la iglesia o la comunidad son los no creyentes. Uh-huh. Entonces, si nuestra iglesia se llena de no creyentes, pues vamos a tender a hacer actividades para mantener a los no creyentes. Nuestro compromiso es predicar la palabra y que la palabra haga su trabajo. Pero no has notado en tu experiencia que a veces tendemos a hacer a la iglesia como un centro de entretenimiento, y no lo digo en el mal sentido, lo digo como parece que el enfoque de algunas personas es, yo prefiero tener aquí entretenidos a muchas personas y en algún momento van a recibir la palabra, pero no sientes como que se ha hecho el enfoque de la iglesia como atraer multitudes en lugar de enfocarse en predicar la palabra. Y como lo dijiste al principio, los obreros son pocos. Los llamados son pocos. De hecho, el mensaje del evangelio en los evangelios se ve como un llamado de unos pocos. Sí. Pero a veces estamos más enfocados en los miles, en los muchos, en atraer a muchas personas en vez de predicar la palabra, aunque sean pocos. Yo creo que sí se ve cada vez más eso. Cada vez más en la iglesia en general. Y es triste, pero, o sea, no. O sea, totalmente. Y hablo por mi iglesia, que lo veo y como tú dices, que predican palabra de Dios. Que es que el centro siempre es hacer discípulos y no buscar cantidades. Porque el hacer todo como entretenimiento y para que vayan 1,000 personas y que estén ahí las 1,000 personas cada domingo. Pero si no conocen a Cristo, es en vano todo lo que hacemos. Es en vano todo lo que se hace porque... Y es triste. Porque imagínate qué triste es estar en una iglesia, o sea, hablando de edificio, y que el 90% no esté ahí, pero no conozca de Cristo. Y eso que me preguntas, yo creo que va a aumentar, yo creo, el hecho de el
el hacer iglesia chido, el hacer iglesia chilo y vamos a pasarla bien, vamos a pasarla a gusto. Me ha tocado ir a lugares donde me quedo, wow, o sea, wow de todo el entretenimiento así, que no digo que todo esté mal, no digo, no. Pero si hay cosas donde llegas al punto donde, ay, ya, o sea, literal, predica el evangelio y ya. Predica Sí. el evangelio y ya, no me des un ¿cómo se llama? Un taller de superación, ¿no? Ajá, de superación. O un stand-up. Sí, de éxito. Ajá, de stand-up de chistes. O el éxito personal. El mensaje de la prosperidad, ¿no? Que también es muy común ahorita. No, o sea, no. Veo la iglesia de Hechos, que es yo creo que el ejemplo, ¿no? Donde personas vendían todo lo que tenían para dársela al otro miembro o a tu vecino, un ejemplo. Y yo no creo que eso sea agradable. O sea, cómodo. Ok, a mi amigo de la iglesia la neta se les compuso el carro y ocupa 8,000 pesos para arreglarlo y... pues... Yo puedo vender esto que no lo uso y puedo darle dinero a ¿no? Lo digo, pero no es fácil, ¿ok? Sí. Lo estoy dando como un ejemplo. Para nada es cómodo y yo veo la iglesia de los Hechos y veo algunas iglesias en el 2023 y no manches. O sea, no veo nada de parecido. Y entonces yo creo que la iglesia de antes, o sea, los Hechos y eso, yo creo que nunca buscaría hay que ser entretenidos, hay que ser, hay que dar, no sé qué daban en ese entonces, hay que dar, no sé, pan y peces, como la historia. Yo creo que también tenían esto en común de esta iglesia de Asia, que la palabra es suficiente y no necesitamos nada más. Y yo creo que así debe ser. Obviamente está ahí en Chilo talleres específicos, no sé, para hombres, de matrimonio, no sé, no estoy diciendo que esté mal, obviamente. Solo creo que lo central y lo principal de cada iglesia es predicar su evangelio y eso no hay nada más atractivo que el evangelio. No debe haber nada más atractivo que el evangelio. O sea, es atractivo para creyentes. Claro. O sea, evidentemente, le preguntas a un no creyente, sí, o sea, no les va a resultar nada atractivo. Nada. Ese es el aburrido, punto. ¿no? Ajá, algunas personas están más enfocadas en atraer a personas con los beneficios del evangelio, porque tiene beneficios, o sea, o los beneficios de la sabiduría de Dios. Pero dejan de lado el compromiso con Dios. O sea, como yo he visto algunos libros que hablan de matrimonio, por ejemplo, o de paternidad, que se centran en la sabiduría de los proverbios. Pero la parte que se omite es que para poder acceder al corazón de esa sabiduría, se necesita saber al que es la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y parece que queremos extraer como que ciertos principios, incluso de prosperidad, principios de productividad, pero obviamos la parte del evangelio. Hay un libro muy bueno de productividad que es de Ana Ávila, Aprovecha bien el tiempo, se llama. Y me encantó cómo ella al inicio lo que habla es del evangelio. O sea, ella no empieza con... Porque el libro es muy práctico, termina muy práctico con gráficas y cosas. Ana Ávila, bueno, ella lo ha dicho, es como una nerd de la productividad. Okay. Y es muy buena, es muy buena en su trabajo. Pero aunque termina con un libro muy práctico, ella inicia hablando del evangelio para hablar de la productividad. Entonces, no es un libro de
de consejos de productividad. Es un libro donde se habla del evangelio y el evangelio aplicado en la productividad. Pero a veces estamos más enfocados en hacer programas dejando de lado el evangelio, dejando de lado la cruz, o sea, cualquier cosa cualquier actividad en la iglesia que no exalte el nombre de Cristo, que no exalte la cruz, que no exalte la proclamación del Dios verdadero, que no exalte la proclamación de quiénes somos nosotros en realidad. No está hablando del evangelio. Yes. El evangelio es Cristo y el evangelio es el Salvador. Ya para ir aterrizando el Sí. episodio, porque ya hemos hablado casi más de una hora. Wow. Y yo diciendo que orar un poquito. Hay un punto que se menciona en el libro y quisiera que habláramos de él, porque creo que es importante. Es acerca del mensaje radical. Ya hablamos un poquito acerca de que a veces se habla de un mensaje muy fácil de aceptar cuando el mensaje realmente no es fácil de aceptar. Es imposible. Si nos vamos a poner estrictos según como Jesús le dijo bueno, la enseñanza de Jesús con el joven rico es que Jesús le dice a sus discípulos, alcanzar la salvación para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, el mensaje del evangelio es un mensaje dificilísimo de aceptar. Es un milagro que alguien lo acepte. Entonces, lo primero que David Platt habla en esta parte del libro es el capítulo 2. O sea, solamente hemos estado hablando del capítulo 1 y 2. Ajá. O sea que esto que Hay hemos demasiado. estado diciendo es el inicio del libro, no es todo el libro. Ajá. Entonces, David Platt presenta el evangelio y me encantó la manera como lo presenta, este mensaje radical. Primeramente, mostrándonos quién es Dios. Porque tenemos una tendencia a hablar de Dios que no resulta tan radical aceptarlo. Uh-huh. O sea, podemos hablar de un Dios amoroso, perdonador, Yes. como si fuera como nuestro Padre, que es una manera como Dios se revela a sí mismo. Pero no solamente Dios se revela como Padre, Dios también se revela como un juez justo. Sí. Dios se revela no solamente como un Dios de amor, sino también como un Dios de ira, que está airado con el pecador. Porque algunas personas dicen es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Uh-huh. Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. O sea, en el infierno no hay pecados abstractos sufriendo la condenación. No. O sea, no está el asesinato sufriendo. Están los asesinos. Uh-huh. No están la fornicación. Están los fornicarios. Sí. No está la mentira. Están los mentirosos. Entonces, ¿por qué crees, Dani, que no es tan popular hablar de este Dios tan radical? O sea, queremos hablar de un Dios fácil de aceptar, pero no hablamos del Dios fácil de aceptar y no hablamos de este Dios porque a veces creemos que no va a ser aceptado por las demás personas. También David Platt en el libro cita que en veces nosotros como personas nos creamos a nuestro propio Dios. Está el Cierto. Dios de la Biblia y el Dios que yo creo que me ama y que el Dios que yo creo que es. Entonces está, como decíamos hace rato, el evangelio que te dice Dios te ama y así como eres, así como vas a ser.
Pero el Evangelio te dice, eres enemigo de Dios. Estás muerto en tus delitos. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Y yo creo que no es tan popular porque simplemente las personas que predican al Dios de amor, o sea, sí, sabemos que Dios es amor, que Dios es perdonador y que nos ama y que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero que no es un Dios justo y que no es un Dios juez, pues esas personas predican a su Dios, al Dios que ellos se crearon en su mente, porque el Dios de la Biblia es así. El Dios de la Biblia es justo también. El Dios de la Biblia también es amor. El Dios de la Biblia también es juez. El Dios de la Biblia también es bondadoso, también es misericordioso. Y no es tan popular porque, tristemente, nos gusta lo fácil, nos gusta lo sencillo, nos gusta lo que hablábamos hace poquito, nos gusta lo que atraiga más masa, más personas. Y tristemente así es. Así como dice David Platt, nos creamos nuestro propio Dios y hacemos nuestro Dios, y el Dios de la Biblia lo dejamos a un lado. Creo que o sea, realmente no resulta popular el mensaje del Evangelio o este mensaje tan radical como dice David Platt. Porque tendemos a hacer una idea, así como dices, una idea que nosotros tenemos de Dios, pero también una idea de nosotros mismos. Uh-huh. O sea, a veces, comúnmente, lo que tendemos a hacer es a no creer en realidad como somos. O sea, tendemos a pensar que somos seres intrínsecamente buenos, pero que hacen cosas malas. Uh-huh. Pero la Biblia no nos describe así. La Biblia dice que de dentro de nosotros es donde sale la maldad. Sí. O sea, Jesús habla en Marcos 7 y dice que no hay nada de lo que viene de fuera que contamina al hombre, sino que lo que está dentro del hombre es lo que contamina lo demás. Uh-huh. Y Jesús lo dice en el contexto de las ordenanzas y de los mandamientos. O sea, mandamientos buenos que Dios ha dado, cosas buenas que Dios nos ha dado. El hombre tiende a corromperlas y tiende a hacerle algo malo. Hace unos episodios atrás hablamos del libro Manso y Humilde con Fer. Y algo que dice el autor ahí es que a veces tendemos a pensar que si el pecado fuera de color azul, tendemos a pensar que de vez en cuando hacemos cosas azules. Pero la realidad es que si el pecado es de color azul, todo lo que hacemos tiene una mancha azul, tiene un tono azul. Sí. O sea, todo lo que hacemos es pecaminoso. Ahora, cuando nosotros nos presentan esta realidad de que realmente somos más malos de lo que creemos, resulta algo difícil de aceptar. O sea, porque me encanta como dice Miguel Núñez, que cuando pensamos acerca de la maldad y de la injusticia, cuando creemos que es algo externo a nosotros, o sea, como que yo no soy malo, yo no soy injusto, queremos ver al Dios airado y Dios justo y Dios el que condena. Sí. Pero cuando nos damos cuenta que la maldad y la injusticia es algo dentro de nosotros, sí. Entonces ahí sí queremos ver al Dios misericordioso y perdonador. Una vez estaba hablando con unas personas en un centro de rehabilitación y le estaba explicando esto acerca del Dios justo, porque resulta a veces difícil como decir, bueno, pues es que ¿por qué Dios no simplemente perdona y ya? O sea, ¿por qué no vence su amor a su justicia? Y yo les decía, les platicaba un escenario. Decía, imagínate que tú eres sorprendido en un delito. Eres culpable. Fuiste sorprendido. Tú sabes que eres culpable. Entonces te llevan ante un juez. El juez te mira culpable. Y el juez dice, ay, mijito, ¿sabes qué? Ya no lo hagas.
ya no lo hagas y ahí quedó. Entonces este juez va por ti a la celda y él personalmente te saca y salen abrazados y se van a comer tacos. O sea, ¿qué pensarían? Yo les decía, de este juez. O sea, ¿qué pensarías de él? Dirías, pues, qué chilo, qué buena onda, qué alivianado, qué misericordioso juez. O sea, me la dejó pasar. No hay ningún problema con eso. Pero él decía, si tú vas llegando a tu casa y resulta que está en la cuadra de tu casa, está lleno de policías y no te dejan pasar porque en tu casa pasó algo. Cuando tú vas llegando y van sacando a una persona todavía manchada de sangre. Este es una anécdota, ese es un ejemplo que escuché de Paul Washer una vez. Y decía, si tú miras a una persona que va saliendo todavía manchado de sangre y te dicen esa persona que va saliendo ahí, que lo van metiendo a la patrulla, asesinó a toda tu familia. Entonces lo llevan ante el juez, culpable, porque lo encontraron todavía con sangre inocente, y se topa el mismo juez y le dice, ay, mijito, ¿por qué hiciste eso? ¿Ya no lo vas a hacer? No, señor juez, ya no lo voy a volver a hacer. Y le dice, está bueno, pues te voy a dejar libre, no lo vuelvas a hacer. Entonces ese juez va por esta persona, personalmente lo saca de la celda y lo lleva y se lo lleva a comer tacos. ¿Qué pensarías de ese juez? O sea, tú dirías que me acuerdo que cuando les platicaba esto a los internos del centro de rehabilitación decían, no, es un corrupto. Y que... Sí. Exactamente. Sí. Decía, si un juez no es justo, es peor que el criminal que tiene que condenar. O sea, porque el juez es el encargado de hacer justicia. Cuando un juez no es justo, entonces puedes recriminarle que es un juez injusto. Entonces, si Dios se revela a sí mismo como un juez justo, Él tiene que hacer justicia. Sí, claro. Pero a veces queremos decir que Dios, o a veces nos atrae la idea de un Dios que no hace justicia. Un Dios que nos la deja pasar. Pero si nos la deja pasar, quiere decir que Dios no es justo. Pero Dios tiene que ser justo. Y esa idea no le agrada a muchas personas. Porque no se ven a sí mismos como tan malos, como tan pecadores. Pero cuando nos comparamos con Dios, es ahí donde viene nuestra dificultad. Sí. Pero eso es lo que hace maravilloso al Evangelio. Uh-huh. Porque Dios no tiene que sacrificar su justicia por ser amoroso, sino en la manera de resolver este dilema divino de cómo es que Dios puede seguir siendo justo, pero a la vez salvar a pecadores que merecen el castigo de su justicia. Lo vemos en la persona de Cristo. Yes. O sea, en Cristo es donde vemos la justicia yes. y el amor de Dios juntos. Totalmente. En Cristo vemos que Dios es justo porque Dios castigó la maldad. En Cristo se castigó toda la maldad. Sí. Pero a la misma vez vemos como Dios provee provee un sustituto para poder salvar a los demás pecadores. Totalmente. Ese es el mensaje radical del Evangelio. Yes. ¿Por qué crees que nos resulte tan difícil explicarlo, tan difícil compartirlo y creemos que tenemos que hablar de otras cosas? Como si hablar de Cristo no fuera tan hermoso y no fuera tan bello. Yo creo que cuando es difícil no... Porque sí, o sea... Siempre predica el evangelio, ¿no? Porque como tú dices, es hermoso. Que toda la ira cayó sobre Jesús. Que gracias a Él hoy tenemos acceso ante el Padre, ¿no? Y yo creo que a veces es difícil
hablar del evangelio porque hay un corazón incorrecto. Sí, un corazón incorrecto. Porque no hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso que el evangelio de Cristo. Que el evangelio y nuestra comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros afecta de manera drástica nuestra comprensión de quién es Cristo y por qué lo necesitamos. La manera como nosotros respondemos ante este mensaje va en relación de saber quién es Dios, en saber quiénes somos nosotros y cómo Dios responde ante esa diferencia. O sea, conforme nosotros comprendemos la santidad de Dios, Sí. conforme nosotros comprendemos nuestra pecaminosidad, vemos más grande ese abismo. Pero ahí es donde viene el mensaje de la cruz. Yes. Ahí es donde viene lo maravilloso. Pero este mensaje, dice David Platt, es radical. Este mensaje no es... yo creo que este mensaje escapa de la mente de cualquier ser humano. O sea, porque ninguna otra religión en el mundo habla del problema del mal en este sentido. Uh-huh. O sea, cualquier otra religión en el mundo, tú tienes que encontrarte con Dios. O sea, en cualquier otra religión del mundo, tú tienes que hacer los méritos y esforzarte por encontrar a Dios como si estuviera en una montaña. Uh-huh. Pero el mensaje del evangelio es diferente. Totalmente. El mensaje del evangelio es no solamente, es el Dios es santo, que es un juez justo que no va a tomar por inocente al culpable, y no solamente habla de nuestra pecaminosidad, sino que Dios provee de un medio por el cual nosotros podemos acceder a Dios. Yes. Me encanta una anécdota que cuenta David Platt él dice que él está escuchando a dos personas hablando acerca de las religiones y que como parece que ellos concluyen que todas las religiones conducen a Dios. Como si Dios estuviese en la cima de una montaña y que todas las demás religiones son caminos para acceder a ese Dios. O sea, como una persona hace méritos o hace su camino, hace su esfuerzo para alcanzar a ese Dios. Entonces dice que le preguntan a él, ¿tú cómo lo ves? Y David Platt les dice ¿qué pensarían si yo les dijera que ese Dios que está en la cima de la montaña bajó para encontrarse con el hombre? Wow. Y dice él que se quedaron así como maravillados, choqueados. Y dice David Platt, bueno, yo aproveché ahí para hablarles de Cristo, el Dios que bajó a la montaña. Wow. Bueno, ya para ir concluyendo, Dani, ¿qué mensaje te deja el libro en general? ¿Con qué, si tuvieras que hablarle de este libro a una persona que no lo ha escuchado, o por qué las personas deberían leer este libro? ¿Qué fue lo que a ti te dejó que dices, este mensaje lo tienes que leer porque tienes que aprender de este mensaje? Yo le diría a esas personas que no han leído este libro que es un libro, la verdad, muy bueno. Y literal, David Platt dice, aquí todo cristiano debe leer este libro. Él lo dice, ¿no? Yo también lo creo. A mí lo que me deja este libro, o lo que más puedo remarcar, es que este libro me recuerda quién soy. Me recuerda qué era yo antes de conocer a Cristo. Y que vale la pena perderlo todo por algo, y ese algo es Cristo. Y que todo lo demás que no sea Cristo
debe perder su brillo. Que solamente debe brillar Él. Y es un libro, la verdad, que en lo personal me hizo que tal vez que me diera más hambre de buscar de Él. Que valorara lo que tengo aquí en mi casa, que valorara lo que tengo en mi iglesia y que siempre, 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 todos los días recuerde yo que Él es alguien por el que vale la pena perderlo todo. Y yo creo que lo debes de leer porque, como dice Cheque, no es un libro misionero, pero es un libro que nos recuerda las bases, como lo que éramos antes, enemigos de Dios, y que no podíamos ser salvos, no podíamos hacer nada para poder salvarnos, pero viene Cristo y nos das acceso directo. Entonces, si sigues leyendo y escuchando esto, te animo a que lo leas. Ahorita yo creo que Cheque va a decir dónde lo puedes conseguir, o no sé si lo vaya a decir, pero se llama Radical y es de David Platt. Bueno, ya como dice Dani, este libro es de editorial Unilit. Uh-huh. Y es un libro muy bueno. A mí me gustó mucho. Creo que todos deberían de leerlo, sinceramente. O sea, es un libro que creo que te va a retar. Uh-huh. Es un libro que muy retador. Te va a ayudar a ver en dónde estás parado tú. O sea, porque, como decíamos, yo creo que lo dijimos durante todo el episodio, la experiencia de David Platt en otros contextos, en otras culturas, con otras iglesias, con otras necesidades, te lleva a ver, te ayuda a filtrar cuál es el corazón del evangelio, cuál es el corazón de ser una iglesia. Yes. Porque si es la iglesia secreta en Asia, es iglesia, igual que nosotros somos iglesia. ¿Cuáles son las similitudes entre la iglesia secreta y nosotros? Definitivamente las luces no nos hacen iglesia. Uh-huh. Definitivamente los instrumentos no nos hacen iglesia. Uh-huh. Los programas no nos hacen iglesia. Los podcasts no nos hacen iglesia. Los libros no nos hacen iglesia. O sea, creo que las experiencias que nos comparte el autor por su experiencia misionera enriquecen muchísimo y nos ayuda muchísimo a filtrar lo que tenemos, lo que somos y lo que hemos olvidado. Sí. Entonces, bueno, pues este es el libro de David Platt, es Radical, y es de editorial Unilit. Y pues nada, Dani, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que me encantó mucho la plática. Espero que pues tú también la hayas disfrutado. No, sí, es un placer estar aquí y gracias por la oportunidad y aparte hablar de un libro que yo amo tanto, que como te dije, pues no lo hayas leído y el ver que lo hiciera, la verdad lo valoro mucho. Y el escucharte de que te encantó, pues a mí es como cuando, no sé, le das un regalo a alguien y ves que amó ese regalo, como que te da satisfacción así. Entonces eso sentí. Sí, es que, bueno, les doy contexto. Dani tiene meses hablándome de este libro. Pero meses. Yo no lo he podido traer a la librería. Por la editorial no es muy fácil de conseguir. Entonces, no es que no lo quisiera traer, Dani. O sea, es que se me ha complicado bastante poderlo traer. Entonces, si nos escucha Unilit, pues envíanos, ¿no? Sí, ayúdanos ahí. Pero Dani tiene meses hablándome de este libro, o más, yo creo. Ya, para el año. Tiene meses hablándome de este libro y no lo había podido leer. Pero cuando lo invité, dijo, sí, pero que sea ese libro. Radical. Entonces, pues bueno, me orilló a conseguirlo y lo pude leer y la verdad es que te agradezco por ser tan insistente. La verdad es que es un muy buen libro. Bueno, pues esto es todo.
no sé si nos quieras compartir, no sé, algún proyecto o tus redes o algo que nos quieras compartir de ti, digo, si quieres. Pues no, para nada soy famoso ni nada, ¿no? Pero pues Daniel Burgos en cualquier red y las redes de mi iglesia, Iglesia Aba MX y Aba Misiones, que si sigues Aba Misiones y a mi iglesia, pues me gustaría mucho porque hacemos muchas actividades donde vamos a bendecir la ciudad y si quieres ser parte de eso, pues me hace muy feliz y obviamente a nosotros también. Yo creo que con eso. Ok. Pues esto es todo. Ya digo, gracias a los que se aventaron la hora y media del episodio. Nada más te quiero compartir las redes del podcast. Es Camino Podcast. Nos encuentras en Instagram, en Facebook. Los episodios los puedes encontrar en muchas de las plataformas más populares de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music, estamos en Podbean y estamos subiendo los episodios a YouTube. Solamente el audio, no hemos grabado video, pero puedes encontrar el podcast en diferentes plataformas. Ya sé que si estás escuchando esto es porque ya encontraste la manera de escucharlo, pero si hay alguien que a lo mejor no tiene la misma acceso que tú, puedes decirle que lo puede ver en cualquier otra plataforma. También estamos en la librería. Estos, como ya les he comentado en otros episodios, estos episodios los estamos grabando en el local de la librería, así que si quieres, si estás buscando libros, Biblias, recursos, puedes encontrarnos búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como Camino Librería. Ahí puedes ver los horarios en el que estamos abriendo la librería y los días y la dirección. Estamos en Mexicali, para los que nos escuchan en otras ciudades y en otros países. Bueno, estamos en Mexicali, México, y aquí es donde tenemos el proyecto de la librería. Bueno, pues es todo. Dani, una vez más, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Me gustó mucho la plática y ojalá que se pueda repetir. Claro. Algún otro día. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que escucharon hasta acá el episodio y Dios les bendiga. Bye.